Vamos a ver algunas de las aplicaciones de las integrales. Bueno, hay varias aplicaciones. Unas son la que llamamos inducido con la suma de arriba, que son el cálculo de área. ¿Sí? Cálculo de área de regiones no conocidas, digamos, porque nosotros sabemos sacar área rectángulo, cuadrado, triángulo, circunferencia y todo eso, ¿no es cierto? Pero si es un poquito más irregular la región, es necesario ahí usar integrales. ¿Sí? De hecho, también un geólogo usa todos integrales, cuando hace un hoyo, ¿no es cierto? Pero ahí calcula volumen. ¿Sí? También va a permitir calcular volumen. ¿Sí? Aunque quizás no le den tanto énfasis al volumen, ¿ya? Porque acá va a ser el volumen de rotaciones, digamos, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué va a consistir la idea de volumen acá? Que yo tengo una figura, por ejemplo, esta misma figura. Imagínense que yo empiezo a rotarla alrededor del eje X. ¿Sí? Y ahí se genera un volumen, ¿cierto? Y eso va a ser como una vasija, quizás. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Que esto se rota, esta cosa acá. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la figura, esas son las ideas de volumen que se ven acá con integrales de una variable, ¿no? ¿Ya? Pero el concepto más de volumen después lo vamos a centralizar un poco más en cálculo de varias variables. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Vamos a llegar a eso. Sí. Y bueno, también se puede sacar el área de superficie. ¿Ya? Entonces tenemos el área, ¿ya? Ojo, área de la región plana, ¿sí? Área de superficie, que yo tengo una superficie, ¿no es cierto? Algo con volumen, ¿no es cierto? Imagínense un tarro Nestlé, la etiqueta es el área de superficie, ¿no es cierto? Eso también la puedo calcular con integrales. El volumen, lo que está dentro del tarro, también puedo calcularlo con integrales. La longitud de una curva, ¿sí? O sea, si yo tengo esta curva que está acá y quiero medir de aquí hasta acá cuánto mide, también se calcula con integrales. ¿Ya? También podemos llevarlo a aplicaciones, por ejemplo, en la economía, el excedente del consumidor o del productor. También, como eso tiene que ser cálculo de área, se calcula con integrales. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, todas esas aplicaciones en sí hay un fundamento matemático, bueno, pues es fácil por Riemann, ¿no es cierto? Pero hay un fundamento matemático atrás, pero nosotros lo vamos a enfocar más en las fórmulas, como aplicar nomás estas aplicaciones que están acá. ¿Sí? Ya. Bien, cuando calculamos área, lo primero que hay que considerar es que la función sí tiene que ser positiva, ¿ya? Aunque no hay rigor, ¿ya? Pero con la idea de Riemann que siempre hemos definido, eso es importante, la función tiene que ser positiva, ¿ya? Y si la función es positiva, ¿no es cierto? Yo quiero calcular, voy a volver a rayar esto, ¿sí? Esta área que está acá, quiero calcular esta área que está bajo esta curva. Vamos a hacer ahí. ¿Ya? Esa región, ¿no es cierto? No... Bueno, podríamos tener incluso una aproximación que un cuadrado y un triángulo, ¿no es cierto? Pero no es buena aproximación, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nada más se calcula como la integral que va desde A hasta B, ¿no es cierto? De la función que está ahí, ¿no es cierto? Por X y f de X, ¿sí? Entonces, para eso tengo que sí conocer la función, ¿sí? Y el intervalo donde yo voy a calcular. ¿Ya? ¿Ya? En los apuntes que están en el aula, habla de 4 casos, ¿sí? Entonces, este lo habla en el primer caso, ¿sí? El segundo caso dice, ¿qué pasa si la función es negativa? O sea, que si está acá abajo el eje X. Bueno, lo mismo. Solamente que como la función negativa, si la multiplico por menos 1, la función se transforma en positiva, ¿sí? Entonces, si la función es negativa, se multiplica por menos 1 la función y se calcula la integral, ¿sí? De hecho, en algunos libros dice, sin mencionarse las funciones positivas y negativas, habla acá del valor absoluto de la f, ¿sí? Que si la f es positiva, es igual, y si es negativa, le pongo un menos. Pero eso va por el concepto de que el área no puede ser negativa. ¿Ah? Eso va por el concepto de Sí, que el área exactamente, no puede ser... sí. Pero más que el concepto, por la misma idea de arriba, ¿sí? Repito, si yo tengo una función negativa, que es así, por ejemplo, mi brazo, si lo multiplico por menos 1,
la lleva a hasta una función positiva. ¿Ya? Y no se aplica la idea de arriba. ¿Ya? Bueno, no me había entrado, parece. Ahí. Oh. Oh. Ya. Hay un ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Yo quiero calcular el área. Vamos igual. Me disculpa ahí, profesor. Sí, lo tenía preparado para. Por ejemplo, acá tenemos una. Por mi teclado. Entonces, por ejemplo, en este caso me pide calcular la integral entre 1 y 3, de 1 a 3, de la función esta que es positiva. ¿Sí? Entonces me estoy calculando toda esta área. ¿Sí? Esa es la área que estoy calculando ahí. ¿Sí? Y para calcular esa área nada más que la integral, como la función positiva, la integral de 1 hasta 3 de x cuadrado por dx. ¿Sí? Y esta es una integral definida, ¿no es cierto? Se puede decir, ¿no? Un poquito de agua, para humedecerlo. Sí. Un lengüetazo ahí. Sí, recién. No te has perdido nada. No te has perdido de nada. Me perdió todo porque no sé nada. Sí. Pero viene aquí soplando con los zapatos. ¿En serio, no? ¿Escuchaste tu audio? Nada, no. Fallas de origen. Como que me echó la culpa a mí. Con la gotita de azul. Sí. Yo creo que quiero pensar. Como dice compañero. Yo creo que con una pizarra. Ya, entonces estoy calculando esa área. Esta integral es definida, entonces la integral de x cuadrado es x cubo tercio y luego lo entre 1 y 3, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando lo escribimos así, quiere decir que primero se evalúa en 3 la x y después se evalúa en 1, ¿sí? Tal como está ahí. Y me da 8 tercios, ¿sí? Ahora, esto puede ser centímetros cúbicos, siempre es bueno ahí también agregarle las unidades y al cuadrado, ¿no es cierto? Porque son áreas, ¿sí? Centímetros, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí no hay mayor complicación, ¿ya? Repito, si es negativa, se multiplica por menos, ¿ya? Pero
lo interesante es cuando tengo áreas entre curvas. Una función f y una función g. ¿Ya? Ojo, que la función podría tener parte negativa, da exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Y de hecho esto puede generalizar también a lo anterior, ¿ya? Por eso me centro más. Y yo quisiera calcular esta, ¿ya? Entre dos curvas, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo primero que hay que hacer, hay que identificar de dónde hasta dónde voy a calcular el área, ¿sí? Y en este caso son de los puntos de intersección que están acá, ¿sí? Entonces, tengo acá un punto de intersección, lo voy a llamar SA, y acá otro punto de intersección, que va a ser, ¿ya? Como un punto de intersección se soluciona resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿sí? O una ecuación, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cómo se calcula el área? Fíjense. ¿Qué pasa si yo calculo solamente la integral de A hasta B de f de x por dx? ¿Qué voy a obtener ahí? De A hasta B del azul. ¿Qué obtengo? Hasta acá abajo todo el área, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo el área. ¿Sí? Pero si yo no quiero considerar ese pedacito, ¿sí? O ese pedacito, hay que restarse, ¿no es cierto? Igual que se acuerdan que era igual cuando uno estaba en la PSU, ¿no es cierto? Tenía una asamblea, entonces el área más grande menos el área más chica. Entonces si yo le quito esta área de acá, ¿cierto? Entonces nada más que la integral de A hasta B, ¿no es cierto? ¿Sí? Repito, como esto es negativo, esto con el valor 2 se lo lleva arriba, así que no hay problema, menos g de x por d. ¿Sí? Bueno, y eso, como están en los mismos límites de integración, se puede juntar en una sola integral, como la integral de A hasta B, ¿de qué? De f de x menos g de x y por d. Y ahí tenemos el cálculo de la. ¿Ya? Pero es para que entiendan que es el mismo concepto, ¿sí? El área más grande menos el área más chica. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el caso interesante. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Considere calcular el área limitada por ese recinto, ¿no es cierto? Igual a x y el igual a 2 raíz de x. ¿Sí? Entonces primero hay que buscar los puntos de intersección, ¿sí? En este caso ahí me da fácil 0, 0 y también acá está fácil el 4. sí, me lo dan, ¿sí? Ahora, si yo no supiera esto, ¿cómo debería hacerlo? Pues yo tengo por una parte y igual a x y por la parte y igual a 2 raíz de x, ¿no es cierto? Ese es el sistema de ecuaciones. Perfecto. Ya, trabajemos con el sistema de ecuaciones. Generalmente cuando está expresado como funciones, ¿sí? Uno lo que hace es igual a y, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? X es igual a 2 raíz de x. Ya. ¿Qué podría hacer ahí para solucionar? Invertir la raíz. Y luego igual a 0. O sea, paso x menos 2 raíz de x. Sí, generalmente eso se hace cuando el polinomio, eso sí. ¿Sí? Pero si es algo radical no es bueno. ¿Sí? Generalmente uno cuando tiene raíz, ¿qué hace? ¿No la fracción? No, la eleva al Elimina. la eleva al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al elevar al cuadrado me va a quedar x cuadrado es igual a 4x, ¿no es cierto? Y x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? No hay que considerar esa restricción, ¿ya? Porque el x está dentro de una raíz, entonces el x no puede ser negativo. ¿Sí? Entonces cuando yo le elevo al cuadrado, como elimino la raíz, no tengo que hacer esa restricción. ¿Ya? Perfecto. Y ahora sí, voy a ponerle un poquito más arriba eso. A la otra hora.
Ya. Entonces, y ahora sí, como está polinomial, 1 no igual a 0 porque no es lineal, ¿no es cierto? Y considerando esto, ¿por qué hay que considerarlo? Porque acá me puede dar x igual a menos 1, x igual, bueno, acá da dos opciones, pero supongamos que me da x igual a menos 1, x igual a 4 y x igual a 5. Entonces considero solamente 4 y 5 porque tiene que ser positivo. ¿Ya? Por eso es importante eso. ¿Ya? Bueno, y ahí, ¿qué hago? Factoriza, ¿no es cierto? Generalmente cuando es un polinomio factoriza. Y de acá obtengo que x vale 0, ¿no es cierto? Porque cuando se multiplica y vale 0 es porque esto vale 0 o eso vale 0. X vale 0 o x vale 4. ¿Sí? Y como los dos son positivos, las dos son soluciones. ¿Sí? Ya tenemos de 0 a 4. ¿Perfecto? Ya. Esa es la primera parte cuando tenemos intersección de curvas. ¿Sí? Y ahora viene el cálculo de área. ¿No es cierto? Profesor, ¿y qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, un punto fuera negativo ahí? ¿Cómo lo podría evaluar en 2 puntos? Ya, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que supongamos que esto es cúbico. ¿Sí? Supongamos que esto es cúbico. Si es cúbico me va a dar 3 puntos. ¿Sí? Pero yo tengo acá dos intersecciones, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, seguramente el otro punto va a dar negativo. Entonces me quedo solamente con los positivos. Solo con los positivos. Exactamente. ¿Ya? Por eso la restricción ahí solita me va a eliminar el que no sé. Pero si por ejemplo fuera x por x más 4x en vez de menos 4x. Sí. De hecho, si no, el dibujo creo que tiene acá un error también. ¿Sí? Porque y igual a raíz de 2x es esto, ¿no? ¿No es cierto? Y la otra curva que es igual a x es eso. ¿Sí? Entonces fíjense que yo cuando yo lo leo al cuadrado, ¿sí? En realidad estoy formando la otra parte de la curva. Entonces por eso me pone acá salir más solución. ¿Sí? Porque el cuadrado es, ¿qué me dice? Si yo lo leo esto al cuadrado, o esto al cuadrado, me dice y igual a 4x cuadrado. Y ahí dice la parábola que está así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando digo la raíz de x es la parte de arriba. Si fuera menos raíz de x sería la parte de abajo. ¿Ya? Bien, y ahora hay que calcular el área. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos el área entonces? Más o menos tú. O sea, la integral va a ser de Entre 0 y 4. 0 y 4 ¿de qué? X al cuadrado menos 4. No. De x menos 2 raíz de x. Ya, fíjense, es esta área que está en azul. Sí. ¿Cuál es la función más grande? X. ¿X? No, 2 raíz de x. 2 raíz de x. ¿Sí? ¿No? Esto es la roja. Sí. ¿Sí? Y abajo está el azul. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces sería de la función f, que es 2 raíz de x, menos la g, ¿no es cierto? Que pusimos antes, que sería x. Y eso por x. ¿Ya? Primero, se tienen ecuaciones para ver los puntos de intersección, ¿hasta dónde se va a tomar? Se plantea el área, ¿no es cierto? Y ahí ya hay que resolverlo, ¿cierto? Acuérdense que esto es la integral entre 0 y 4. Y si quieren esto lo pueden decir como 2x elevado a un medio menos x y por d. ¿Sí? Y ahí integramos. La integral de 2x elevado a un medio, ¿cuánto es? El 2 sale. Sí, el 2 puede salir, perfecto. Pero ¿cuánto es x elevado a un medio? La integral. 1 medio más 1. 3 medios. 3 medios. 3 medios, ¿cierto? 3 medios. Partí por 3 medios. X elevado a 3 medios, partido por 3 medios, que lo mismo decir 2 tercios. 2 tercios. Por el 2 me queda 3. 4 tercios. ¿Sí? Si quieren lo van haciendo paso a paso, ¿no es cierto? Menos X cuadrado. x cuadrado Partido por 2. partido por 2. Dos. Y eso valor entre 0 y 4. 0 y 4. Siempre el f va a ser la función más grande. Sí, pues, la más grande, la que está arriba, y la que es la más Y chica. si yo no lo esbozo, por ejemplo, para poder determinar eso, podría, no sé, pues asignarle valores a x para ver cuál es la más grande. Por ejemplo, Es que se sabe No, que ahí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo, imagínense que tengo esta función. Y quiero calcular esta área. ¿Ya? ¿Ya? Por eso, de hecho, el dibujito siempre va a venir para ustedes el ejercicio. Y si no, por ejemplo, en el taller tendría que hacerlo con GeoGebra. ¿Ya? Importante la visualización. Porque usted me dice, ya, voy a ver cuál es mayor para acá. ¿Sí? Para esta X. Para esta X, ¿cuál es mayor?
la azul, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces sería hacer la azul menos la roja. Pero acá, La roja menos la azul. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso habría 3 puntos de intersección. Entonces habría que definir la integral de A hasta B, de la azul menos la roja, y después de B hasta C, de la roja menos la azul. ¿Ya? Por eso es importante también la visualización ahí de la gráfica. ¿Ya? Asignarle valores a esas funciones para buscarle más grande y baja. Sí, claro, pero por lo que Sí, por lo que dice el profe no serviría si fuera, por ejemplo, cúbica, Sí, pues. porque te da 3 puntos de intersección y ya. Sí, pues, y podría tener una parte más grande, una más grande que la otra y todo eso. Por eso después no lo visualizará. ¿Sí? Por eso también van a venir las gráficas listas. ¿Sí? Nomás usted va a tener que pintar o cosas así. Ya. Bueno, y después se reemplaza nomás. Y me queda 4 tercios por 4 elevado a 3 medio menos 4 al cuadrado partido por 2. Y cuando se eleva el 0 vale 0, así que no hay problema, ¿cierto? Todo número multiplicado eso. Sí, dárselo. Y ahí le saca el área en unidades cuadradas. ¿Sí? Y listo. ¿Se entiende? Ese sería el cálculo del área. ¿Ya?